Ya inicia Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Zona 8, la experiencia informativa que realmente importa. Quedan con ustedes nuestros panelistas. Buenos días Panamá, muchas bendiciones en este inicio de semana. Hoy, lunes 16 de junio de 2025, en una nueva emisión de Zona 8, Tertulias y más, en compañía de Pastora Portugal, con la colaboración en controles de Arsenio Samaniego y la producción de Patricia Ocando Camino. Usted que nos escucha, usted que está en sintonía, si logró despertarse, si está vivo, respira, pudo ver la luz del día, dele gracias a Dios porque nos brinda una nueva oportunidad. Iniciamos con la siguiente frase de Paulo Coelho: cuando nos esforzamos en ser mejores de lo que somos, todo a nuestro alrededor mejora también. Vamos a orar. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Amén. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. La carretera que me acerca a mi familia es posible por los aportes de tu canal. El estadio que yo llevo a mi hijo fue posible por los aportes de tu canal. La beca que me ayuda a estudiar. El puente del Atlántico en Colón, que me lleva a mi trabajo. Y el oncológico, donde recibo tratamiento. Nuestro canal, En Manos Panameñas, ha aportado los fondos para más de 1.172 proyectos que mejoran la vida de todos. Esos aportes son hechos del canal, Canal de Panamá. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. Vacantes en vivo. Entérate donde ofrecen empleo para personas con tus talentos. Muy buenos días, Panamá de mis amores. Iniciamos este lunes nuevamente con nuestro segmento Vacantes en Vivo a cargo de nuestro queridísimo licenciado Marlon del CID del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Muy buenos días, licenciado Marlon. Díganos cuántas oportunidades nos tiene para el día de hoy. ¿Qué tal? Muy buenos días. Como todas las semanas, te traemos las oportunidades de empleo, las cuales puedes acceder a través de nuestro sitio web www.empleopanama.gov.pa. Y para esta semana iniciamos con un operador de CNC para la provincia de Panamá. Y esta persona estará encargado de la fabricación de puertas muebles y debe tener conocimientos en medidas. Continuamos con un coordinador de seguridad y salud ocupacional para la provincia de Panamá y esta persona realizará inspecciones periódicas de equipo, herramientas y verificará las condiciones de seguridad. Nuestra tercera oportunidad de empleo es para un ingeniero de ventas externas en la provincia de Panamá con título universitario, pasión por los productos de automatización y con dominio del idioma inglés avanzado. Nuestra cuarta oportunidad, técnico en ventas internas para la provincia de Panamá Oeste, con técnico o título en ingeniería electromecánica, electrónica, industrial y con dominio del idioma inglés. Seguimos con un supervisor eléctrico en la provincia de Colón, con idoneidad y debe poseer licencia de conducir. Sexta oportunidad de empleo, técnico controlador de plagas para la provincia de Panamá Oeste, con licencia de conducir tipo D, o sea comercial, y debe contar con los carnets de salud blanco vigente. Séptima oportunidad, vendedor para la provincia de Panamá Oeste, con conocimientos en software para la gestión comercial de la empresa.
octava oportunidad, auditor interno para la provincia de Panamá, con licenciatura en contabilidad y manejo avanzado del Excel. También se está requiriendo en la provincia de Panamá Oeste un oficinista con bachiller completo o cursando estudios universitarios. De igual forma, en la provincia de Colón se necesita un oficial de abordaje. Esta persona debe ser graduada en operaciones marítimas, portuarias, aduanas y logística con dominio del idioma inglés intermedio o avanzado. Nuestra oportunidad de empleo número 11 para esta semana es para un asistente contable en la provincia de Panamá Oeste con estudios en contabilidad o finanzas. Continuamos con un asistente de ventas para la provincia de Panamá para licitar en la plataforma gubernamental y tener actualizaciones de los proyectos. Y nuestra última oportunidad es para un desarrollador web en la provincia de Panamá para realizar trabajos en sitios y aplicaciones con múltiples tecnologías. Conoce más de estas y otras oportunidades que se generan todas las semanas en nuestro sitio web www.empleospanama.gov.pa, en donde hay oportunidades de empleos para todo el país. El invitado tiene la palabra. Sí, continuamos con el programa de Zona 8, Tertulias y más, recordándole a los oyentes que nos pueden reportar sintonía al 6392-8204, en nuestra línea de WhatsApp 6392-8204, para reportar sintonía, hacer sus comentarios o preguntas de manera respetuosa. Hoy tenemos como invitado al licenciado Ernesto Bazán. Él es economista, que nos va a estar hablando del tema de evasión e inequidad fiscal en el pago de los impuestos, los tributos que deben servir para mejorar las condiciones sociales de los panameños, pero que, licenciado, a propósito de eso, para que nos explique en detalle cómo es esto de que los que más ingresos generan son los que menos aportes dan al fisco, y esto a su vez repercute en los ingresos que recibe el Estado para que a su vez pueda realizar obras sociales en beneficio de la población. Le escuchamos. Muy buenos días, un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, digamos, hablar de temas de impuestos y de recaudación es importante, porque de ahí salen los recursos que la sociedad necesita para atender las necesidades sociales. Y segundo, es un tema, digamos, sensible, ¿no? Porque, vamos a decirlo claramente, cuando se trata de pagar impuestos, todos prefieren que sea el resto el que pague más, ¿no? Esa es una realidad, y eso no es solamente de Panamá, eso es en todos lados. Entonces, los del gremio tal dicen, no, que paguen los de allá, que por qué los de aquí. Entonces, digamos que es un tema muy, muy sensible. Entonces vamos a comenzar primero poniendo las cosas en contexto y recordándole a la audiencia las características que tiene nuestro país. Panamá es un país que primero tiene un canal, y eso en la estructura de recaudación de ingresos es una variable importante, porque el hecho de que exista un canal significa que el país va a tener una gran cantidad de dinero que cobra de los peajes, vamos a decirlo, anualmente de manera libre, ¿no? De manera libre porque esa inversión ya se hizo, ¿okay? Y si bien es cierto, se cubren los gastos, digamos, el monto que puede estar bordeando los 2.700, 2.800 millones de dólares para un país pequeño como Panamá, de 4,5 millones de personas, es una cifra significativa, ¿no? Entonces eso en primer lugar, ahí hay una fuente de ingresos. Entonces, ¿por qué lo pongo en contexto? Porque cuando un país tiene una fuente alternativa de ingresos, entonces ya no es necesario, digamos, que la tasa de impuestos sea tan alta, ¿no? Entonces esto hay que tenerlo presente, porque muchas veces cuando los analistas internacionales dicen, no, pero es que el ITBMS, que se llama IVA, Impuesto a Valor Agregado en otros países, el IVA que aquí es 13, que allá es 18, que allá es 16, porque Panamá es 7, que es un paraíso fiscal. Bueno,
hay que poner las cosas en contexto, que realmente hay que tener en cuenta que Panamá tiene otros ingresos que permiten suplir las necesidades digamos, de recaudación, ¿no? Entonces, eso en primer lugar. Ahora me voy por el lado del gasto, que es una característica estructural de Panamá. Panamá tiene una característica que solamente la tiene Costa Rica, en la región latinoamericana, y es que Panamá no tiene fuerzas armadas. Panamá no tiene ejército, Panamá no tiene marina de guerra, Panamá no tiene fuerza aérea. Entonces, digamos, la cantidad de dinero y el presupuesto que consume en un país tener una fuerza aérea, por ejemplo, aviones que tienen que tener mantenimiento, combustible, estos aviones, que son aviones de guerra, ¿no? Que uno no los puede usar para digamos, para transportes privados o transportes comerciales. Entonces, los barcos y los buques, que son buques de guerra, ¿no? Entonces, todo eso demanda cierto mantenimiento, y ahí se van muchísimos millones, y el ejército, ¿no? Las tanquetas y todo eso. Entonces, Panamá no tiene ese gasto. Entonces, eso significa que el presupuesto de Panamá tiene una porción libre, ¿no? O sea, no tiene un requerimiento de gasto que otros países sí tienen, ¿no? Entonces, esas son cosas que hay que tener en cuenta cuando uno analiza y cuando hace, sobre todo, muchas comparaciones, ¿no? Entonces, esas son ventajas de Panamá. Y aquí viene la parte dolorosa, son ventajas que no hemos sabido aprovechar como país. Porque, digamos, con esas ventajas, nosotros esos recursos libres del canal y esos gastos militares que no tenemos, los hubiésemos podido invertir realmente en salud, en educación, en infraestructura. Y la realidad de nuestro país es que no hay medicinas, la realidad es que no hay camas, no hay citas, muy difícil conseguir una cita pronto en el servicio de salud, no hay agua, una realidad, o sea, algunos no tienen conexiones de agua, y los que tienen conexiones de agua tienen, digamos, hay una buena parte de la población que no tiene agua todo el día, algunas horas solamente, ¿no? Entonces, no tenemos una buena calzada, en algunos casos no hay calzada, ¿no? Entonces, ese es un servicio de infraestructura básico, ¿no? Entonces, y les cuento una anécdota a propósito de las calzadas. Yo recuerdo que hace muchos años, más o menos hace 15 años, yo fui por primera vez a Medellín, ¿no? Y en Medellín, estoy hablando más o menos hace 15 años, el día que yo llegué por primera vez que estaba conociendo la ciudad estaba celebrando que todas las veredas tenían rampas para discapacitados, ¿no? Para personas con necesidades especiales. Todas tenían esas rampas para personas con necesidades especiales. Todas las veredas de la ciudad. Y entonces yo me puse a pensar, hace 15 años, ¿no? O sea, en Panamá ni siquiera tenemos veredas. O sea, nosotros si llegamos a celebrar algo, es que haya veredas en toda la ciudad, ¿no? O sea, no solamente estoy hablando del centro bancario o de Casco Antiguo, yo estoy hablando de toda la ciudad. Entonces, y ahí estaban celebrando que todas las veredas de toda la ciudad tenían rampa para personas con necesidades especiales. Entonces, realmente en infraestructura nosotros estamos sumamente atrasados. No hemos sabido llevar nuestro crecimiento, porque somos el país que más ha crecido en toda Latinoamérica. Hemos sido envidia de toda la región latinoamericana en cuanto al crecimiento económico, ¿no? Hemos recibido muchos elogios, pero ese crecimiento no lo hemos sabido enfocar hacia el desarrollo, que es, digamos, la generación de oportunidades. Primero, atención de necesidades básicas de la población, y en segundo lugar, la atención de las necesidades y las oportunidades, digamos, de crecimiento y desarrollo para las personas, que tengan salud, que tengan educación y que tengan trabajo, porque cuando el padre de familia tiene trabajo, el hijo puede ir a la escuela, y si el hijo se educa, el hijo va a tener acceso a nuevas oportunidades. Entonces, bueno, en este contexto, hemos sido un país privilegiado y nos hemos dormido en nuestros laureles.
porque el tener todas estas características ha hecho que bajemos la guardia y ha hecho que no seamos conscientes y no seamos responsables de nuestras finanzas públicas, que no las manejemos responsablemente. Entonces, tenemos desde el año 2009 un déficit fiscal recurrente y yo diría con una tendencia creciente, incluso casi inmanejable. Entonces, ¿qué significa el déficit? Que el país gasta más de los ingresos que tiene. ¿Y qué significa eso? Que lo tiene que cubrir con deuda. ¿Y eso qué significa? Que tiene que pagar cada vez más intereses. Y si paga intereses, obviamente, eso empieza a ocupar el espacio de gastos del presupuesto y queda menos espacio para otras necesidades de salud, educación, servicios sociales. Entonces, ahí viene el punto. Ahora, ¿cómo resolvemos eso? Entonces, muchas veces se dice, no, hay que subir los impuestos para equilibrar las finanzas públicas. Subir los impuestos puede ser algo que ayude a las finanzas públicas, puede ser, yo no lo recomiendo en estas circunstancias, pero digamos, antes de pensar en subir impuestos, tenemos que pensar en varias cosas, ¿no? O sea, hay otras tareas que tienen mayor prioridad. Lo primero, y lo que a mí me parece más importante, es la reducción de los gastos, ¿no? Entonces, licenciado, la semana pasada se hablaba de contención de gastos y yo veo que, por un lado, están hablando de contención de gastos, pero por otro lado, están aumentando los presupuestos del servicio diplomático y las embajadas y los consulados. Entonces, no me parece coherente, ¿no? Y cuando hablamos nosotros de una política de reducción de gastos, yo me refiero a una política de austeridad que venga con un amparo legal. Un amparo legal a través de una ley tiene que ser eso, no solamente de una buena intención, porque entre intención y ley gana ley, ¿no? Y hay leyes que permiten aumentos automáticos, hay leyes que, digamos, tienen una serie de beneficios. Entonces, esto se tiene que hacer, la austeridad se tiene que venir acompañada de una ley, porque ley mata ley. Licenciado, ¿me escucha? Sí. Sí, vamos a ir a una pausa, vamos a ir a una breve pausa y al volver vamos a continuar con ese tema, cuáles son las alternativas para mejorar los ingresos del Estado, además de la contención del gasto que usted acaba de mencionar a través de una ley. Vamos a ir a una pausa y volvemos. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. Celebrando su 50 aniversario, la campaña arquidiocesana estará en las calles del 15 al 17 de agosto. Jóvenes voluntarios estarán debidamente identificados. Tu contribución permitirá impulsar las obras de evangelización y el sostenimiento de nuestros sacerdotes, religiosas y misioneros. Llena la alcancía de amor y comparte esta bendición para seguir la obra evangelizadora. 50 años comprometidos por el bien común. Cristiano, la iglesia eres tú. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. Estamos de vuelta con la entrevista al licenciado Ernesto Bazán, economista, hablando sobre la evasión e inequidad fiscal en el pago de los impuestos al Estado, los ingresos que genera el Estado. Recordándole que puede reportar su sintonía, hacer sus preguntas o comentarios de manera respetuosa a la línea de WhatsApp 6392-8204, 6392-8204, la línea de WhatsApp. Licenciado Bazán, continuando con lo que hablaba antes de irnos a la pausa, usted hablaba de las alternativas para mejorar los ingresos del Estado y habló de contención del gasto vía ley. ¿Qué otras alternativas, además de esas, pudieran plantearse para mejorar los ingresos? Sí, en esta, digamos, ley de austeridad que yo creo que el país necesita, es muy importante el establecimiento de las prioridades y sobre todo que desde arriba, desde la más alta instancia del Ejecutivo y desde los poderes, digamos, del Estado, se dé un ejemplo a través del liderazgo y que, digamos, se liberen de beneficios los altos cargos, ¿no? Entonces, en el sector privado, por ejemplo, en una gran empresa, o sea, te aseguro que los gerentes no tienen movilidad,
escolta, chofer, combustible, o sea, los que tienen lo pagan con su dinero. Y el sector privado es eficiente o busca la eficiencia, ¿no? Entonces, yo no veo por qué todos los contribuyentes tienen que pagarle a un, digamos, ejecutivo, a un funcionario público, digamos, estos beneficios, ¿no? Con el dinero de todos, con el dinero... Radio Hogar. Se puede comprar medicina con electrificaciones rurales para que gente que no tiene acceso a la electrificación o al agua potable o al desagüe pueda tener, ¿no? Entonces, y eso parte del ejemplo. Tal vez en un sector privado la cabeza, el número uno de la empresa puede tener algún beneficio, un vehículo prestado, una cosa así, pero digamos eso se tiene que reducir considerablemente, ¿no? No podemos gastar como si tuviéramos dinero. Lo que pasa es que cuando el país toma deuda, pareciera que tuviéramos recursos, pero no es una ficción, porque no son recursos nuestros, son recursos que va a pagar la sociedad en el futuro. Bueno, entonces esa es la primera alternativa. La segunda cosa que hay que hacer es justamente, y aquí esto nos enfoca con el tema de la pregunta inicial, es reducir la evasión fiscal, ¿no? Entonces, la evasión fiscal hay que diferenciarla de la elusión fiscal. La evasión fiscal es el acto ilegal a través del cual se dejan de pagar impuestos que deberían pagar. La elusión, más bien, es, digamos, una forma de, digamos, eludir o esquivar algún impuesto bajo alguna alternativa legal, alguna triangulación, algún mecanismo que no es ilegal, o sea, que no, digamos, incumple una ley, pero que evidentemente sí reduce las posibilidades de recaudación que tiene el país, ¿no? Entonces, hay que diferenciar lo que es la elusión de lo que es la evasión. La evasión es ilegal, la elusión no necesariamente es ilegal. Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de evasión, mis estimaciones están en el orden de 3.500, aproximadamente entre 3.000 y 4.000 millones de dólares aproximadamente, ¿no? Eso es muy difícil de saber, por lo tanto solamente podemos hacer estimaciones basados en comparativos, digamos, y en el funcionamiento de algunas industrias y sus ingresos y sus retornos, ¿no? Pero, a ver, el punto aquí es que probablemente eso, bueno, primero que es muy difícil reducir la recaudación. Si fuera fácil reducir la recaudación, reducir la evasión. Si fuera fácil reducir la evasión, no existiría evasión, ¿no? Porque ya, digamos, las autoridades le hubiesen caído al evasor, ¿no? Entonces, no es muy sencillo. Segundo, y este es un tema doloroso, pero hay que decirlo, no hay mucha conciencia ni cultura tributaria en el país, ¿no? Incluso desde el consumidor. Entonces yo lo veo porque veo que en los establecimientos viene una persona, hace una compra, un restaurante o un comercio hace una compra, ¿no? Y no pide la factura. O se va a una, digamos, a una bodega a comprar, digamos, algunos víveres, algunas cosas, y no pide la factura. Entonces, es parte ya de la cultura. Entonces, si el que está comprando no pide la factura, imagínate el vendedor, entonces no tiene incentivo a dar la factura. Y cuando el vendedor no da la factura, hay dos, digamos, impactos. El primer impacto es que el ITBMS no llega a la dirección de impuestos, ¿no? Porque el ITBMS ya está en el sistema, ya eso te lo van a cobrar, pero si no hay factura, entonces eso no se va a terminar reportando, porque no es un ingreso, digamos, generado. Segundo, la renta. Como no hay ingreso, la utilidad de ese establecimiento, de ese negocio va a ser menor. Entonces, menor utilidad, menor recaudación, ¿no? Menor pago de impuestos sobre la renta. Entonces, Bazán, ahí hay... Sí. Disculpe que lo interrumpa. Pastora Portugal tiene una pregunta para usted. Buenos días, licenciado Bazán. Mucha alegría de tenerlo a usted nuevamente con nosotros. Licenciado Bazán, quisiera preguntarle, en el caso de una reforma tributaria,
¿Quién, en ese caso, quién podría impulsar el proyecto de una reforma tributaria? ¿Ya sería el órgano ejecutivo, el judicial, los gremios economistas? ¿Quién tomaría la batuta en ese caso? Ok. Entonces, vamos a hablar de reforma tributaria, ¿no? Porque lo que pasa que es un tema, como le decía, sensible, y es un tema que cuando alguien menciona la palabra reforma tributaria, entonces hay una reacción general, como quien dice, a ver quién tiene que pagar esta cuenta, ¿no? Así es. Es como que llega una cuenta y somos varios, ¿no? Como hablar de entonces, la mina. Ahora, ¿quién tiene que pagar la cuenta? Entonces muchas veces la tendencia es decir, no, yo no sé, yo no voy a pagar, yo no tengo, ¿no? Nadie tiene. Entonces, bueno, vamos a hablar de eso, pero para llegar a eso me gustaría seguir construyendo esto que yo llamo la escalera de posibilidades, ¿ya? En la escalera de posibilidades hemos hablado, número 1, reducción de gastos, ¿okay? Número 2, reducción de la evasión, pero la evasión no es fácil reducir, no es fácil. ¿Okay? Y estábamos mencionando las razones por las cuales no es fácil reducir la evasión. Los proyectos para reducir la evasión tributaria implican muchos años. O sea, no es que hoy nos proponemos y ya el próximo año ya reducimos la evasión. No es tan sencillo. Eso por lo menos toma 5 años, ¿no? Y parte por, digamos, todo un megaproceso de fortalecimiento de las personas, de los recursos humanos, de la dirección de impuestos, de los propios procesos que tiene la organización, del establecimiento de canales de denuncia, de, digamos, mejorar las capacidades de investigación para poder atender estos canales de denuncia y de un procedimiento efectivo de régimen de sanciones, ¿no? Entonces, todo eso toma muchos años, o sea, entonces, pero eso hay que comenzar a trabajarlo, esa sería la segunda cosa, ¿no? Que no podemos dejar de hacer. La tercera cosa en esa escalera de prioridades sería la reducción de beneficios fiscales, ¿no? Y ventajas tributarias que se le da a ciertos grupos, ¿no? Que se le da a grupos empresariales y que se le da también a sectores empresariales, y también las ventajas que se le da a personas naturales. Las personas naturales también tenemos ventajas, ¿no? Entonces, que son, digamos, que están establecidos en la ley, que dicen que mira, que tú, por ejemplo, ¿no? Si tú tienes una jubilación privada, entonces tú puedes, los aportes de tu jubilación privada, deducirlos de tu declaración de renta, por ejemplo. Entonces, una persona que tiene una jubilación privada es una persona que sinceramente no tiene la necesidad de ser ayudado por el Estado. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a ayudar a una persona que tiene jubilación privada? Es una persona que tiene, digamos, un buen nivel socioeconómico, entonces no deberíamos darle ese beneficio. ¿Por qué? Porque el dinero que deja de pagar impuestos de esta persona es un dinero que deja de llegar. Es como si la persona pagase el impuesto y luego el Estado le devolviera. Es lo mismo. ¿Por qué el Estado le tiene que regalar dinero a una persona que tiene ingresos de 50,000, 100,000, 200,000 dólares anuales? ¿Por qué? ¿No? Entonces, cuando nosotros hablamos de reducción de exoneraciones, no solamente estoy hablando del sector empresarial. Yo sé que el sector empresarial tiene muchas ventajas, ¿no? Y que no le gusta que le toquen el tema, pero es la realidad. Tenemos que cortar, tenemos que empezar a cortar todos esos beneficios, ¿no? Y entonces ese es el tercero. El cuarto es la reducción de subsidios. ¿Okay? La reducción de subsidios. ¿Por qué el dinero no alcanza? O sea, nosotros vamos a tener este año probablemente vamos a tener un déficit de, yo no creo que baje los 5,000 millones. Entonces tenemos que empezar a juntar esos 5,000 millones entre reducción de gastos, disminución de la evasión, disminución de los beneficios fiscales, luego viene la reducción de los subsidios. ¿Okay? Entonces, los subsidios hay que reducirlos y hay que limitarlos solamente a los que son de estricta necesidad, o sea, necesidad primaria, nada más. Y luego, ya después, en esa escalera de prioridades, una vez que hemos hecho todos los esfuerzos por esos
por atender esas 4 tareas, viene la quinta. Y esa quinta es precisamente ya la reforma de impuestos. Muy bien. Pero eso solamente debería hacerse siempre y cuando se ha hecho todo lo que se puede hacer en en las 4 tareas previas. Ahora, vamos a responder la pregunta de Pastora. Entonces, ¿quién tiene que pagar la cuenta? Bueno, la realidad es que cuando uno mira el impuesto sobre la renta, o sea, es más dinero lo que pagan las personas naturales que lo que pagan las personas. Radio Hogar. ¿Ok? Entonces, yo creo que si se tuviese que hacer una reforma fiscal, ¿no? Que yo creo que no es necesario. O sea, creería que trabajando bien las 4 tareas previas no es necesario hacer una reforma fiscal. Cuando nosotros hacemos una reforma fiscal, que significa crear nuevos impuestos o aumentar tasas, vamos a afectar el sistema, el ecosistema económico, ¿no? El sistema económico lo vamos a afectar. ¿Por qué? Porque las empresas van a vender menos y eso muchas veces implica que se genere desempleo. Las personas pues van a tener que pagar más ITBMS y eso implica que van a poder consumir menos y eso implica entrar en una etapa recesiva. Entonces, entendiendo que ya hay un perjuicio, hay que evitar en la medida de lo posible que eso no pase. ¿Okay? Entonces, bueno, pero ¿quiénes, qué tipo de impuesto? Bueno, yo empiezo por el final. El impuesto que menos debería tocarse, el que no debería tocarse, es el ITBMS. Porque el ITBMS lo pagan las personas naturales. O sea, lo pagamos nosotros, ¿sí? Cuando vamos a un comercio y pagamos una factura y pagamos el ITBMS. Lo pagamos nosotros. El comercio no paga ITBMS. El comercio lo que hace es convertirse en un intermediario en donde, paga y cobra y la diferencia la traslada, pero no termina pagando ITBMS, simplemente un agente de recaudación. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque ya la estructura, que ya las personas naturales son las que pagan más impuestos sobre la renta que las personas jurídicas, cosa que yo pienso que debería ser al revés, ¿no? Entonces no deberíamos castigar más a las personas naturales y deberíamos pensar más bien en un esfuerzo especial para las personas jurídicas. Okay. La otra diferencia importante, voy a decir algo que es bien importante, es que las personas jurídicas pagan impuestos sobre su utilidad. O sea, si no hay ganancia, no pagan impuestos. No pagan impuestos si no hay ganancia. En cambio, las personas naturales, como nosotros, pagamos impuestos sobre nuestros ingresos. Nos alcance o no nos alcance el dinero para decir que si tenemos o no tenemos utilidad, tenemos que pagar impuestos, ¿no? Entonces hay una diferencia ahí muy, muy importante. Y claro, eso no es solo de Panamá, eso es de todos lados. Pero es un criterio importante a tomar en cuenta en el momento de tener que establecer el pago de los impuestos. ¿Ok? Entonces, ante una eventual reforma fiscal. Es un criterio importante. Entonces deberíamos, respondiendo a la pregunta de Pastora, deberíamos buscar enfocar hacia las personas jurídicas a través de tasas o a través de nuevas fuentes de recaudación o nuevos impuestos, pero pensando más en las personas jurídicas y menos en las personas naturales. Muy bien, interesante el planteamiento del licenciado Ernesto Bazán, economista, hablándonos de los ingresos fiscales a propósito de la recaudación de impuestos por parte del Estado. Nos da varias alternativas bastante interesantes. De hecho, el tema resulta un poco complejo porque manejar finanzas, pues así lo permite. Es un poquito complejo, un poquito difícil, pero lo ha desgranado de manera oportuna y correcta el licenciado Bazán. De esta manera, despedimos esta interesante entrevista con el licenciado Ernesto Bazán. Vamos a ir a una pausa y al volver tenemos a nuestro segundo invitado de esta mañana. Es el licenciado Jorge Duarte, director regional de la Autoridad Nacional de Descentralización en Panamá Oeste, que viene a hablarnos del segundo foro de líderes locales 2025. Vamos a ir a una pausa y volvemos con nuestro segundo invitado y despedimos a su vez al licenciado Ernesto Bazán, economista que estuvo con nosotros esta mañana en Zona 8, Tertulias y más. Pausa y volvemos.
Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. ¿Tienes alguna intención especial por la salud de tus seres queridos, por su bienestar espiritual o corporal? ¿Te gustaría pedir por el eterno descanso de algún familiar fallecido? Este es el momento de elevar tu voz al Señor. Inscribe tus intenciones hoy mismo en el Rosario en Familia y juntos rezaremos por la salud y la paz de los tuyos y la resurrección de aquellos que ya partieron. Llama a nuestras oficinas al 270-0141 o escríbenos al WhatsApp al 6428-8597. La familia que reza unida, permanece unida. El Rosario en Familia. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. El invitado tiene la palabra. Y regresamos nuevamente con nuestra próxima entrevista del día de hoy. El licenciado Jorge Duarte, director regional de la Autoridad Nacional de Descentralización en Panamá Oeste. A la vez, él nos va a tratar el tema, el segundo foro de líderes para la política de descentralización. A continuación, licenciado, buenos días. Segundo foro de líderes locales del 2025. Invitamos a los oyentes a reportar sintonía al 6392-8204. Bienvenido, licenciado, a ver si nos ilustra sobre los temas que se van a tratar dentro de este foro. Gracias, buenos días. Como lo dijo, mi nombre es Jorge Duarte, director regional de la Autoridad Nacional de Descentralización de la región de Panamá Oeste. Ok, la nueva Autoridad de Descentralización está realizando en esta ocasión el segundo foro de líderes locales. El tema de este segundo foro de líderes locales es gobiernos locales impulsando el desarrollo productivo del país. ¿Cuál es el objetivo de este foro? Es preparar a los gobiernos locales para aprovechar de manera estratégica las inversiones públicas, privadas, proyectadas para su región. También es importante fomentar alianzas multisectoriales con organismos nacionales e internacionales. Este foro se está realizando el 6 de junio en la provincia de Bahía, específicamente en el Centro Comercial Federal Mall. Licenciado, se escucha como un poco el audio. Si nos podrías repetir la información, no se escuchó muy bien. El audio está como un poco entrecortado. Lo repito nuevamente. Disculpe. Sí, por favor. La Autoridad Nacional de Descentralización está realizando por segunda vez el foro de líderes locales. Este foro tiene por título Gobiernos locales impulsando el desarrollo productivo del país. Tiene como objetivo preparar a los gobiernos locales para aprovechar de manera estratégica las inversiones públicas y privadas proyectadas para cada una de estas regiones. Otro de los objetivos es fomentar alianzas multisectoriales con organismos nacionales e internacionales. Este foro se estará realizando este año en la provincia de Chiriquí, específicamente en Federal Mall, el 26 de junio, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Qué otros temas más se abordarán y cuántas personas aproximadamente participarán? Ok, tenemos cupo para 400 personas, pero es importante aclarar de que este foro está dirigido a alcaldes y representantes, o sea, gobiernos locales. Este foro se ha dividido en 4 bloques. El primer bloque se va a tratar sobre el tren Panamá-David y el impacto en el desarrollo económico productivo del país. El segundo bloque está un tema muy importante y que es una fortaleza de Panamá, que es nuestra mayor riqueza, el patrimonio histórico, natural y cultural. El tercer bloque es cómo potenciar la inclusión de la población en las actividades productivas vinculadas al sector turismo. Y el último bloque, que es el cuarto bloque, es el rol de las autoridades locales para facilitar e impulsar la ejecución de proyectos productivos o agroalimentarios.
Al final de estos 4 bloques se hará, que es también el segundo año que lo hace, se va a aprovechar el marco para entregar el premio líder por segunda vez, que es un premio que entrega la Autoridad Nacional de Descentralización bajo la dirección de la licenciada Roxana Méndez, en donde se entrega a un representante, a una autoridad local, un premio por haber realizado con el Fondo de Descentralización un proyecto. Y ese proyecto tiene que tener un reconocimiento a la iniciativa que tuvo ese representante y el impacto social y productivo que ese proyecto ha dejado en el país. Ok, muy bien. Agradecemos la participación del licenciado Jorge Duarte, director regional de la Autoridad Nacional de Descentralización en Panamá Oeste, que nos estuvo dando detalles del segundo foro de líderes locales 2025 que se realizará la próxima semana en Chiriquí, dirigido a alcaldes y representantes de corregimientos de todo el país. Más de 400 líderes o funcionarios de gobiernos locales estarán participando de este foro. Vamos a hacer una pausa y de esta manera despedimos al licenciado Duarte. Vamos a la pausa y volvemos con más información de Zona 8, tertulias y más. Gracias. Ya volvemos a Zona 8, tertulias y más. Si tienes algún anuncio que comunicar, producto o servicio que deseas ofrecer, anúnciate con nosotros en Radio Hogar. Comunícate a mercadeo@radiohogar.org o al WhatsApp al 6428-8597. Radio Hogar, la voz de tu iglesia. Siga con nosotros en más de Zona 8, tertulias y más. Escena matutina. Tome nota de lo que será noticia en las próximas horas. Y continuando con más información, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano Agropecuario y Empresas Afines Citrabaina, Francisco Smith, fue aprehendido por la Policía Nacional. Así lo confirmó el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, en conferencia de prensa en la tarde de este domingo 15 de junio. Escuchemos un extracto de lo que manifestó. En seguimiento de una ordenanza del señor Procurador de la Nación y de una orden escrita del señor fiscal Joseph Nava, precisamente en la provincia de Boca del Toro, se dio la orden de apreender y conducir al ciudadano Francisco Smith por los delitos que pudieran llevar acerca de la administración de justicia, en contra de la administración, le leo bien porque después no, vamos, presunta comisión del delito a la administración de justicia en modalidad de apología, y aquí da el número de la carpetilla como tal. Ya el señor Francisco Smith fue llevado a medicina legal y en estos momentos va en camino hacia la provincia de Boca del Toro, específicamente a Changuinola, donde el fiscal procederá entonces con la coordinación a la audiencia que le tocaría con en el sistema penal acusatorio. Oiga, interesante esto, porque a propósito de que la semana esta que pasó, Smith estuvo firmando el acuerdo en la asamblea con los diputados para poner fin a la huelga allá en Bocas del Toro, que hay varios cierres andando, aunque bueno, los dirigentes indígenas todavía mantienen los bloqueos en protesta contra las reformas a la Caja de Seguro Social. Pero a propósito de esto, ojalá que esta investigación ya en la parte legal, en la parte penal, no afecte el acuerdo que se logró con el sindicato bananero de Bocas del Toro. Vamos a ver qué sucede con esto. Estaremos pendientes de ese proceso penal que se le sigue a Francisco Smith, dirigente de Citraibana. Ahora él debe enfrentar una audiencia de garantías allá en los juzgados del sistema penal acusatorio en la provincia de Chiriquí, Bocas del Toro. Vamos a continuar con más información. En el primer y segundo día del operativo para restablecer el libre tránsito en la provincia de Bocas del Toro, han resultado en la aprehensión de 28 personas durante las manifestaciones en los puntos de cierre de la provincia. Actualmente 24 de los aprehendidos fueron puestos a órdenes del Ministerio Público para continuar con los trámites judiciales y otras 4 personas fueron llevadas a los jueces de paz de la región. Así lo dio a conocer igualmente
el ministro de Seguridad, Fran Ábrego. Vamos a escuchar un extracto de lo que dijo al respecto de esta noticia. Nosotros tenemos un anuncio para la gente de la comarca, la gente de Bocas del Toro, en que tenemos un presupuesto en el año de más de 154 millones de dólares para inversiones, centros de salud, los puestos de salud, pozos, y estamos tratando de recuperar todos los puestos de salud y los centros que han estado abandonados por años. Sin embargo, debido a las circunstancias actuales, el problema ha sido que no hemos podido llegar a las regiones a atender a las personas. Todavía, ayer me llamaron de que el centro de salud que está en la vía entre Almirante y Chiriquí Grande, como las vías estaban cerradas, los médicos y el personal de salud iba hacia los centros de salud a atender a las poblaciones, pero no pudieron llegar. Es más, los amenazaron y tuvieron que irse. Sencillamente yo les dije que no podían arriesgar sus vidas como consecuencia de esta situación muy negligente de parte de algunos dirigentes que no están viendo la gravedad de este asunto. Le están diciendo mentiras a la gente, diciéndoles que es que ellos van a poder negociar los puestos de trabajo que ya se perdieron, y sin embargo todavía siguen el deterioro grande que a nosotros nos compete, especialmente el sector salud. Tenemos que llevarle atención a la población. En el día de ayer tuvimos que ir a través de los alquileres adicionales de helicópteros para poder evacuar a un paciente herido y una dama, una señora que tenía un niño atravesado y está en el proceso de gestación. Entonces, la situación es complicada para todas las personas que viven en el área, y lo están haciendo un grupo de personas minoritario, en el que yo creo que ya es hora de que esto se ponga en orden, porque definitivamente están poniendo en peligro la vida y la salud de toda la población, y son solamente un grupito muy pequeño. Así que hacemos un llamado nuevamente, porque tenemos que entrar al área. Ya hace poco inauguramos un centro de salud en la comarca. Hemos estado peinando todo el área, y yo creo que prontamente vamos a poder cumplir con nuestros objetivos, pero tienen que dejarnos hacerlo. Escuchado al ministro de Salud en esta conferencia de prensa del Ministerio de Seguridad. A continuación, la siguiente autoridad, la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, va a hacer uso de la palabra por los programas que tiene el gobierno que llevar a la provincia de Bocas del Toro. En el mes de junio estamos realizando los pagos de los programas de transferencia monetaria condicionada, en donde logramos beneficiar a más de 186.000 personas con una aportación de más de 54 millones de dólares. Del 23 al 27 de junio vamos a estar haciendo los pagos en la modalidad de difícil acceso, y allí necesitamos toda la colaboración de parte, y sobre todo en las áreas de Bocas del Toro y la comarca Nuevo Buglé, en donde hay gran parte de estos beneficiarios. Y en el plano internacional, la escalada sigue entre Israel e Irán, quienes protagonizaron el domingo otra jornada de intensos ataques aéreos cruzados en la cuarta noche de un conflicto que ya ha dejado decenas de muertos. Israel apuntó a instalaciones militares y depósitos de combustible en suelo iraní, incluyendo decenas de ataques contra infraestructuras que albergan misiles en el oeste de Irán. El reporte con nuestros colegas de la Deutsche Welle. Las Fuerzas Armadas iraníes han pedido que los civiles abandonen Israel para salvar sus vidas. La amenaza no hace sino que crezca el temor en Oriente Medio ante las posibilidades de una guerra a gran escala en la región.
Según el Ministerio de Salud iraní, los bombardeos israelíes han causado al menos 224 muertos desde el viernes, incluyendo mujeres y niños. Cientos más han resultado heridos. Israel ha dirigido sus ataques también contra la sede del Ministerio de Defensa en Teherán y otros lugares que, según afirma, están vinculados al programa nuclear iraní. Este domingo Israel e Irán han intercambiado bombardeos por tercer día consecutivo. Apenas comienzan a conocerse las dimensiones de los destrozos causados en cada país. Las explosiones sacudieron Teherán por tercer día consecutivo. Muchos iraníes intentaron huir de la capital en medio de los incesantes bombardeos. No tenemos acceso a un refugio, no hay refugios en toda la ciudad. No creo que haya ningún lugar al que la gente pueda acudir en caso de emergencia. Funcionarios iraníes afirman que se están utilizando escuelas y mezquitas como refugios improvisados, pero incluso en la ciudad de Mashhad, el lugar religioso más importante de Irán, los fieles fueron sacudidos por una explosión cercana. Se trata de la incursión más profunda de Israel hasta la fecha. Un avión de reabastecimiento fue alcanzado en el aeropuerto de la ciudad. Medios iraníes afirman que decenas de personas han muerto en todo el país, entre ellas mujeres y niños, y que hay cientos de heridos. El gobierno iraní sostiene que no tiene otra opción que contraatacar, después de que Israel lanzara los llamados ataques preventivos contra sus instalaciones nucleares, pocos días antes de las negociaciones nucleares con Estados Unidos. Nunca quisimos una guerra, hicimos todo lo posible para evitarla. Permítame subrayar que a pesar de nuestra desconfianza, negociamos y queríamos que las negociaciones dieran resultados. También estábamos dispuestos a presentar nuestro programa nuclear en la sexta ronda, pero no nos dejaron. El presidente de Irán advierte de una respuesta más dura si continúan los ataques. No pretendemos ampliar la guerra. Cuanto más intenten escalar, más duras y severas serán nuestras respuestas. Más gente inocente puede perder la vida. Mientras los mandatarios intercambian amenazas y misiles, la población civil se ve atrapada en el medio y las esperanzas de paz se desvanecen con cada nuevo ataque. Bien interesante. Esto parece algo de nunca acabar allá en Israel. Pero bueno, vamos a continuar con más información porque las autoridades de Gaza, bajo control de la organización terrorista Hamas, afirman que varias personas han muerto en un día en operaciones militares israelíes. A algunos, dice la información, les habrían disparado mientras esperaban el reparto de alimentos en centros de ayuda. Vamos a ver el informe que nos tiene la Deutsche Welle al respecto. Las autoridades de Gaza, bajo control de la organización terrorista Hamas, afirman que decenas de personas han muerto en un día en operaciones militares israelíes. Muchas de ellas habrían sido víctimas de disparos mientras esperaban el reparto de alimentos en un centro de ayuda. En el enclave crece la preocupación por las posibles consecuencias que el conflicto entre Israel e Irán pueda tener para los civiles. Lamentan la pérdida de sus seres queridos. Estaban esperando en uno de los puntos de distribución de alimentos de la Fundación Humanitaria de Gaza, regulada por Israel y Estados Unidos, cuando, según testigos presenciales, cayeron bajo fuego enemigo. De repente dispararon un proyectil y la gente empezó a huir. Estaban bombardeando toda la calle con proyectiles que llegaban por tierra, mar y aire. Nos golpearon desde todas direcciones y uno de los proyectiles impactó justo a mi lado. El ejército israelí está investigando los informes que aseguran que decenas de personas han sido abatidas cerca de los puntos de distribución de alimentos desde que la Fundación Humanitaria de Gaza comenzara sus operaciones a principios del mes pasado, después de 3 meses de bloqueo. Repito que la gente no tiene ninguna posibilidad real de elección. Arriesgar tu vida para encontrar comida o morir de hambre es una elección a la que nadie debería enfrentarse jamás. Según Naciones Unidas, la carencia de alimentos en Gaza, causada por las restricciones impuestas por Israel, está incrementando el número de palestinos en situación de hambruna. Lo juro por Dios, estoy alimentando a mis hijos a base de pan y sal. Por Dios lo juro, que eso es lo que pasa en Gaza. El agotamiento tras 20 meses de guerra es patente por todas partes.
Y ahora que escala el conflicto entre Israel e Irán, muchos se preguntan con temor de qué manera les repercutirá a ellos. Rezamos a Dios para que el conflicto no se expanda. Estamos hartos de guerras de las que encima no tenemos la culpa. La guerra que ya estamos viviendo es más que suficiente y nuestra situación es desastrosa. Sin embargo, la principal batalla diaria de los gazatíes es hacerse con alimentos, algo cada día más arriesgado. Muy triste esto, Rubén, esta situación de estas personas con hambre y como dicen, el conflicto sigue expandiéndose. La paz parece un sueño que nunca se va a lograr, es lo que pareciera. Sí, es lamentable que la gente tenga que pasar hambre en medio de esta situación. Sí, o arriesgar su vida o pasar hambre. Y como dice entre una y otra. Y como dice el señor que entrevistaron, que están hartos en su propia palabra de la guerra, imagínate, Rubén. Bueno, y continuamos, Rubén, ahora nos vamos a nuestra república hermana Colombia, donde más de 70.000 colombianos marchan en repudio al atentado contra Miguel Uribe Turbay. La conocida Marcha del Silencio, convocada por líderes políticos críticos al gobierno y la sociedad civil, se llevó a cabo en más de 20 ciudades del país para rechazar la violencia. Escuchemos el reporte con nuestros colegas de RTV Noticias. Y miles de colombianos han salido hoy a las calles de las principales ciudades del país para rechazar la violencia. Lo hacen tras el intento de asesinato hace una semana de Miguel Uribe, senador y precandidato a la presidencia. Las llamadas marchas del silencio piden que se apoye la democracia para no volver a épocas pasadas. El atentado contra el precandidato presidencial, el senador Miguel Uribe Turbay, ha llevado a la sociedad colombiana a recordar otros capítulos dramáticos de la historia que nadie quiere revivir. En agosto de 1989, el aspirante a dirigir la República, Luis Carlos Galán, recibía varios impactos de metralla durante un multitudinario mitin en la capital. Horas más tarde fallecía por los disparos. Su hijo Carlos Fernando, hoy alcalde de Bogotá, nos confiesa que tenía la esperanza de que no se repitiera un episodio similar tantas décadas después. Estamos impactados por lo que pasó, porque todos hemos tenido a alguien cercano al que le ha pasado algo así. Este es un país que ha sufrido mucho por la violencia, mucho, que tiene unas heridas muy profundas. A un año de las elecciones, en un país tremendamente polarizado, aumenta la confrontación entre gobierno y oposición, que no contribuye a la construcción de paz. Y estos hechos son una demostración de que hay un riesgo de que en Colombia ocurra violencia nuevamente y tenemos todos que asumir la responsabilidad y calmarnos. Una semana después del intento de magnicidio, Miguel Uribe Turbay permanece ingresado en estado grave en esta clínica de la Fundación Santa Fe. Muy bien, de esta manera hemos llegado a la parte final del programa Zona 8, Tertulias y más. A continuación sigue Ríos de Agua Viva con el padre Alberto Domínguez Rivera, de la parroquia Santa María la Antigua, zona misionera del Real y Alto Tuira. Al mediodía tenemos Radio Hogar Informa con todo lo que hace noticia a nivel nacional e internacional, y en horas de la tarde Clave Latinoamericana. ¿Qué tenemos en Clave Latinoamericana, Arsenio? Nuestro invitado es Haití, música haitiana esta tarde. Música haitiana, wow, sabroso. Vamos a escucharlo. Música caribe, vamos a escucharlo, vamos a estar pendientes de esa programación. De esta manera llegamos a la parte final de Zona 8, Tertulias y más, de hoy lunes 16 de junio de 2025. Se despide de ustedes este es su servidor Rubén Polanco, en compañía de Pastora Portugal, con la colaboración en controles de Arsenio Samaniego y la producción de Patricia Ocando Camino. Será hasta mañana cuando volvemos nuevamente en este programa Zona 8, Tertulias y más, a las 8 de la mañana en esta misma frecuencia de Radio Hogar. Saludos y muchas bendiciones. Hasta aquí, Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Les esperamos en la próxima edición de Zona 8, Tertulias y más.